incipientes, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta esta nueva norma que asegura que hay que publicar el RIF obligatoriamente en publicidades en redes sociales? Bienvenido, Héctor. Gracias, Ginette. Sin duda, la modificación que se hizo a la norma, a la providencia sobre que regula el mecanismo del RIF, no fue poca cosa. Inicialmente, en la providencia anterior se hablaba de la publicidad en Internet. Y esa publicidad en Internet fue interpretada generalmente y limitó a las redes sociales, a las páginas web en general. Cuando se elimina el concepto de la enumeración de medios de publicidad de la provincia anterior y se migra a comunicación masiva o a medios digital, no hay duda, por lo menos yo no tengo duda, de que esta modificación atiende básicamente a todo este proceso de modernización que avanza, que adelanta la administración tributaria. Hay muchas dudas sobre la forma como que redacta la norma. Por citar solo un ejemplo, en la providencia anterior no se mencionaba la publicidad por radio. Hoy en día el radio es un medio de comunicación masiva. ¿Cómo se pone el RIF en una publicidad por radio? Se lee. Estamos hablando de 3, 4 segundos de tiempo, que en radio, tú lo sabes, es muchísimo tiempo. Eso no quedó regulado a la luz de esta providencia. Cuando habla de comunicación masiva, en mi opinión, queda incluido la publicidad por radio. Pero yo creo que ese tipo de publicidad en ese medio en particular me resulta muy inútil su publicación. Distinto es cuando se publican en redes sociales, tipo Instagram, tipo Facebook, tipo WhatsApp, porque TikTok, que hoy en día que está muy de moda. No hay duda que la intención del legislador, aunque siempre es difícil interpretar la intención del legislador, era, digamos, montarse en el tema de la modernidad y de la comunicación masiva. Y esta publicidad debe entenderse fundamentalmente a publicidad que genere lucro, que genere renta, que sea creada con esa intención. Como tú mencionabas hace un momento, hay una serie de profesionales o personas que por diversas razones abren páginas en las distintas redes sociales, y si todas esas cuentas son abiertas con la intención de hacer lucro, en mi opinión quedan obligadas a publicar en todos sus perfiles el registro de información fiscal. Hay algunas dudas respecto a la publicidad que también hacen, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales. Una organización gubernamental no está conceptualizada como un ente para generar renta, para hacer publicidad, digamos, que genere lucro. Pero a la luz de esta providencia pareciera que también quedó obligada. Hay personas que hablan cuenta, por ejemplo, en Instagram le ponen un perfil privado. Estas personas que tienen perfil privado normalmente no hacen publicidad, sino que son personas que digamos, divulgan información de tipo personal, salvo algunos casos que una vez que te aceptan, entonces comienzan a venderte cosas, ¿no? De tal forma que hay una serie de variables que no quedaron suficientemente claras. La generalidad, en mi opinión, toda aquella persona que abre una cuenta en redes sociales para fines comerciales tiene la obligación de colocar en su perfil el registro de información fiscal. Y si estas personas le hacen publicidad a compañías o organizaciones, y estas organizaciones, esta publicidad está destinada a generar rentas, en mi opinión, en esa publicidad, en ese contenido también debe estar contenido el registro de información fiscal de la empresa a la que le están haciendo publicidad. Yo creo que esa es la regla general que debemos cuidar, y en ese sentido, pues yo creo que todo ponerlo, por ejemplo, en el perfil o en el copy o en el video. Eso no está claro, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Pero ¿dónde lo ponga? Yo creo que no sabría decirlo, ¿no? Okay. Porque en este momento no hay una regulación exacta de dónde debe ponerse. Andrés, ¿estás en conectado? Adelante. Sí, por aquí estoy. Héctor, te quería preguntar, porque hay anunciantes que siempre se han hecho la pregunta de si quieren publicar en un aviso y no tienen empresa registrada en Venezuela, ¿cómo hacen? Y la pregunta viene porque yo me he conseguido a veces con la pregunta de ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, que en una valla luminosa, que un aviso, digamos, de un local comercial, entiéndase restaurante, tienda, etcétera, haya que ponerle el RIF? Es decir, ¿cuál es el objetivo de eso, digamos, y que, digamos, para la administración tributaria?
No sabré decir exactamente, porque la verdad es que hay muchos medios publicitarios que la publicación del RIF resultaría inútil, digamos, o poco útil a tales fines, ¿no? Cuando comentábamos sobre la intención, en mi opinión, de esta nueva disposición, yo la enmarco dentro del gran plan que está establecido la Administración Tributaria, que tiene que ver con la modernización y la digitalización de los procesos de fiscalización. Todos estos procesos de modernización y digitalización orientan fundamentalmente a mejorar, digamos, los esquemas de recaudación desde el punto de vista operacional de parte de la administración. Y entonces hay existen muchísimas personas en redes sociales que utilizan las redes sociales fundamentalmente para generar rentas. Si ese RIF aparece ahora en esa red social, la Administración Tributaria fácilmente podrá cruzar ese RIF con la base de datos que tiene el CENIA de la declaración de impuestos y verá si declara o no. Y si quiere seguir avanzando en esa investigación, en el marco de este acuerdo de modernización y de cruces de bases de datos, podrá pedirle a la banca que entregue información vinculada a las operaciones bancarias de ese RIF en particular. De tal forma que hay ciertos medios donde hay una absoluta certeza de cuál es el beneficio que podría tenerse. Hay otros sobre los cuales tengo severas dudas. Es interesante todo este tema, tomando en cuenta que, como tú mismo me decías, Héctor, la semana pasada que le hicimos la consulta, hay redes como Instagram y quizás TikTok que son unos centros comerciales. Pues, grandes centros comerciales. Entonces, bueno, se hace publicidad, sí, tal cual. Ahora también, la semana pasada vimos un nuevo logo del CENIAT, que ya se dio a conocer. Me imagino que poco a poco lo irán imprimiendo en todas sus plataformas. Ha habido pues varias decisiones que la gente ha recibido, unas muy bien, otras han sido, bueno, no me parece, pero cada quien da su opinión. Como experto en la materia, en esas últimas decisiones o ese balance que tenemos también de esta nueva administración dentro de la administración tributaria, ¿cuál es tu conclusión al día de hoy? Algunas de las decisiones, en mi opinión, por ejemplo, el tema de la cartelera fiscal, que es una enorme y muy buena noticia en general para el país, tiene una particularidad, que es que en esa llamada cartelera fiscal, ese lugar visible, no solamente se está obligado a colocar información vinculada a los tributos nacionales administrados por el CENIAT, sino también en esos lugares visibles se coloca información de otros entes públicos, de municipalidades, inclusive algunas gobernaciones establecen dentro de sus leyes alguna obligación de colocar en algunos lugares visibles cierto tipo de información. Cuando la presidenta encargada da la orden de que se elimine la cartelera fiscal, yo aspiraría y sugeriría, ¿verdad?, que el propio Poder Ejecutivo coordine con todos estos organismos una reforma legislativa, porque tenemos en todo nuestro ordenamiento jurídico, no solamente en el RIF, en todo nuestro ordenamiento jurídico venezolano en materia de impuestos sobre la renta, en materia de IVA, en materia de la ley en el trabajo, la LOCIMAT, todas las ordenanzas municipales que yo conozco establecen obligaciones de ese tipo, de tal forma que hay una importante reforma legislativa que le dé tranquilidad a la sociedad en general. De tal forma que cuando se diga está derogada la cartelera fiscal, no encontremos una norma por allí que obligue y que le dé la potestad a un funcionario de establecer una sanción cuando tú has decidido seguir la instrucción dada por la presidenta encargada. Andrés. Recordemos que estamos conversando con Héctor Oroch, licenciado en Ciencias Fiscales. Te pregunto, Héctor, más allá de estas cuestiones estéticas, en algunos casos de simplificación administrativa, a tu criterio, y esta pregunta se la hemos hecho a otras personas que hemos entrevistado sobre el mismo tema, pero yo creo que hay que escuchar distintas opiniones, ¿dónde pondrías tú el acento de una verdadera cambio en materia impositiva en Venezuela? Hay dos disposiciones que en mi opinión deben ser modificadas a la brevedad posible. Una de ellas es el Código Orgánico Tributario, que establece un régimen sancionatorio severo para todo tipo de incumplimientos. El ejemplo simple, el caso del RIF. Si esa persona no publica el RIF en redes sociales, la multa es de 100 veces la moneda de mayor valor. Y si ese RIF pertenece a una persona jurídica, a un sujeto pasivo especial, entonces la multa se eleva en un 200%. Nuestro Código Orgánico Tributario es extremadamente sancionatorio. Es un Código Orgánico Tributario que cambió la relación jurídico-tributaria entre los administrados y la administración.
Aquel antiguo código que se conoció antes de la reforma del año 2001 era un código que establecía una relación jurídica de derecho. Es decir, las dos partes, cada uno tenía obligaciones y responsabilidades, pero era una relación de iguales, una relación de derecho. Con esta reforma al código, esa relación de derechos se perdió y estamos en presencia de una relación de poder. Es decir, la administración tributaria está en los términos del código, tiene muchísimo poder que en mi opinión debe ser regulado para volver al equilibrio legislativo correspondiente. Y desde el punto de vista, digamos, un poco más operativo, yo pensaría en la retención del impuesto al valor agregado del 75%, que es un porcentaje de retención que está afectando severamente la caja de las empresas. Y como hemos dicho y como se ha resultado de todos los análisis económicos que se han hecho al respecto, no hay cadenas de valor agregado en Venezuela que establezcan la posibilidad de porcentajes mayores del 30-40%. Por lo tanto, una retención del 75% supondría básicamente que se está pagando un impuesto anticipado de algo que no se ha causado. Esas son dos normas sobre las cuales yo pondría, digamos, las pondría como prioritaria, sin dejar de contar toda una serie de normas que todavía ya no tienen razón de existir. El impuesto a las grandes transacciones financieras, el impuesto a los grandes patrimonios, la necesidad de reactivar el Consejo Superior de Administración Tributaria previsto en la Ley de Armonización Tributaria Municipal, porque es muy difícil llegar a acuerdos o establecer discusiones con 335 municipios del país, donde cada uno tiene sus propias necesidades. De tal forma que yo pienso que la creación de un Consejo Superior o la activación del Consejo Superior de Administración Tributaria tendería a establecer una vía de comunicación con el cual tú, en vez de hablar con un municipio, puedas tener un interlocutor que coordine 335 municipios. Por cierto, me ha llegado que estaba chequeando en el teléfono una consulta de un colega que señala, Héctor, por ejemplo, qué pasaría con que se usa mucho, o algunas personas usan mucho, el concepto del intercambio o el favor. Entonces te pide una marca que hagas ay, por favor. Entonces a lo mejor tú se lo puedes hacer 1 o 2 veces por cortesía, pero ya al tener que poner el RIF de esa marca, la administración tributaria puede pensar que tú recibiste un dinero por eso y está en su derecho de fiscalizar o de hacer la comparación. Entonces, eso se acabó entonces. Eso es uno de los temas importantes de este proceso de modernización y de intercambio de información digital. Y por eso cobra vital importancia la conveniencia de, si tú tienes tu página para fines comerciales, cumple con la obligación y evítate un mal rato, porque sin duda alguna, por ejemplo, nuestra ley del IVA establece ese supuesto como un supuesto de hecho imponible y por lo tanto causar el IVA, ese intercambio de cosas, ¿no? Cuando el intercambio, digamos... Cuando es intercambio y cuando no es un favor. Bueno, cuando es el favor no hay intercambio. Entramos en la discusión jurídica de cuándo es intercambio y cuándo es favor. Entonces entras en un terreno que puede resultar costoso y incómodo. Exacto, entonces bueno, allí eso va a marcar, parece tonto, Héctor, pero y Andrés, eso va a marcar un cambio importantísimo porque ya no te van a poder pedir favor. Y intercambio, Andrés, ¿qué opina? Mira, Héctor, quería preguntar, digamos, a propósito de... Te estábamos pidiendo la opinión, a ver qué pensás lo que acaba de decir Héctor, del tema de los intercambios y los favores, a nivel de redes fiscales. ¿No te escuchaste bien o se está escuchando mal? Sí, no, yo escuché bien. Ok. Bien, pero lo que quería preguntarle a Héctor era a propósito de estas leyes que se han ido aprobando donde se consagran beneficios fiscales o exenciones o exoneraciones fiscales, como lo estamos viendo en hidrocarburos en minoría, no terminan generando una distorsión en todo el sector productivo, digamos, porque vemos en algunos casos que hay una voracidad fiscal y en el sector no petrolero y no lo hay en el sector petrolero. Mira, los ejemplos que acaba de citar, Andrés, son la prueba fehaciente de que en Venezuela nuestra carga fiscal debe ser revisada. Las disposiciones contenidas tanto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos como en la Ley Orgánica de la Ley de Petróleo, que establecen no sujeción a distintos tributos, ¿verdad? Ahí se nos estarán sujetos al impuesto al patrimonio, al impuesto a las grandes transacciones financieras, a la ley de pensiones. Eso deja suficientemente claro que para esos nuevos inversionistas esa carga fiscal es absolutamente inútil y contraria a la intención de invertir.
Ese es el mejor ejemplo de la ruta que debería seguirse en general para, digamos, tratar de eliminar a todos los contribuyentes del país, independientemente de la actividad económica, alguna carga fiscal que deba ser eliminada para que deje de ser una traba para la reinversión. La ley de pensiones se ha pedido que se reduzca la alícuota, ni siquiera se pide que se elimine, sino que se reduzca la alícuota a un mínimo, entendiendo que inclusive la retribución de esa recaudación todavía no se ha visto cristalizada en manos de los pensionados, ¿verdad? De tal forma que se nos vende la ley de pensiones como la solución al régimen, al beneficio de los pensionados, y los pensionados siguen cobrando 130 bolívares. De tal forma que efectivamente estas dos leyes son el mejor ejemplo de la ruta que debe seguir el país en general en materia de reforma tributaria. Mira, justamente como dirían en criollo, los reventamos. Me acaba de llegar de una empresa grande, que no la tengo aquí, pero la tengo en las redes, sobre el tema del RIF. Entonces, ¿cómo lo decidieron ellos? Te estamos adjuntando 2 opciones de marca de agua con el RIF de la empresa para que escojas la de tu preferencia. Se puede incluir, para que se pueda incluir, no es que se puede incluir en todas tus publicaciones de ahora en adelante. Correcto. Ese ajuste aplica para cualquier tipo de formato. Fíjate que en este caso la empresa seguro que llamó a sus asesores tributarios y le dijeron, es así, en todas iba a ser en la imagen. Decidieron que va a ser en imagen. Y lo conversamos hace un par de días en privado. Sí, exacto. Entonces, bueno, cada empresa irá tomando sus decisiones y dando sus orientaciones. Esa es una decisión inteligente. Es decir, sigamos adelante, evitemos un costo, un gasto innecesario, porque eso no agrega ni quita valor, digamos, a la calidad de la publicidad. Sí, no te quita nada, pues exacto. Así es. Andrés, nos queda 2 minutos. Héctor, una última pregunta tiene que ver con el tema del impuesto sobre la renta de las personas naturales, todo este tema de la unidad tributaria, ¿cómo lograr recuperar, digamos, la progresividad que debe tener este tributo? En este aspecto en particular no basta en que se haga un ajuste a la unidad tributaria, un valor, digamos, mucho mayor. Alguien plantea, por ejemplo, leí por ahí en algún lugar que alguien plantea que la unidad tributaria debe ser elevada a 1.000 bolívares por unidad tributaria. Yo creo que esa norma debe ser revisada justamente para volver digamos, a establecer un esquema de capacidad contributiva real. Vale decir, si cualquier encuesta económica que nosotros encontramos por allí sobre la cesta básica o la canasta alimentaria da cuenta de que son 400, 500 dólares mensuales para cubrir la canasta alimentaria, eso deja ver que una persona con un ingreso menor a eso tiene 0 capacidad contributiva. De tal forma que en este sentido debe haber 2 modificaciones. Uno, una revisión de lo que llamamos el mínimo tributable, eso que se conoce como exención de base, y otra cosa es una valoración de la unidad tributaria, un monto mayor que permita devolver la progresividad de la ley de las tarifas, número 1, y número 2, porque también es aplicable para las personas jurídicas, de tal forma que convertamos nuevamente el impuesto sobre la renta en un impuesto progresivo, según el cual el que más gane, más pague. Bueno, muchísimas gracias, Héctor Orochena, por hacer esta consulta. Gracias. Que sabemos que te genera un horario, pero al menos esta es una entrevista para informar. Ya después los que quieran hacerle consulta más detalles, ya saben. Sí, decíamos, hay que aprender. No queremos abusar tampoco de ti. Adelante, Andrés, te estamos escuchando. ¿Aló? Bueno, yo me despido porque... No, quería decir que yo me despido porque tengo que estar fuera de la área de cobertura. Sí, se oye ya mal. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, muchas gracias a Héctor. Vamos con publicidad, amigos, y tenemos que hablarles de Rescarben. El plan Cardio Plus de Rescarben es el único en el mercado sin límite de edad, especialmente creado para cuidar la salud